Y ya estamos en contacto con Santiago Kovadlov. Él está en la provincia de San Juan, mi provincia precisamente. Y ahora le vamos a preguntar el motivo de ese viaje. Antes que nada, quiero decirles que este es el último programa que hacemos antes de empezar a transmitir por 3 programas, si no me equivoco, por 3 domingos, los próximos 3, desde la Feria del Libro de Buenos Aires, cosa que nos reconforta mucho, nos alegra mucho, nos agrada mucho. Y como estoy por hablar con mi gran amigo, el escritor Santiago Kovadlov, quería dejar sentado esto. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Querido Jorge, querida Mónica, ¿cómo están ustedes? Bueno, los saludo, no todavía desde San Juan. Ah, mirá, siempre dando mala información. Yo, por eso Queretás tiene razón, te voy a decir. Vos estás ansioso por que yo llegue a tu provincia. Yo voy hacia allí, sí. Saldré de aquí alrededor de las 2:30 en dirección a San Juan. Claro. De modo que comienzo por decirles a ustedes que he venido a Mendoza a recoger una diría yo, una ofrenda hermosísima, porque sí. La Universidad de Cuyo me ha otorgado el título de doctor honoris causa, sí. A raíz de los delitos cometidos a lo largo de mi vida, en el plano de la literatura, del pensamiento y demás. Un equívoco notable los ha llevado a confundir eso con una obra valiosa, y de modo que estoy aquí aprovechando el beneficio de esa generosidad. Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí, muy grato. Así que, aclarado la cuestión, vas a ir a San Juan a partir de esta tarde. Esta tarde, y mañana dictaré allí una conferencia también, como lo he hecho en parte aquí en el marco de la universidad, al recibir esta distinción, y me tocó hablar justamente sobre el valor de la palabra. Mira. El valor de la palabra, por supuesto, en respuesta a uno de los dilemas fundamentales de la época que vivimos, que es el riesgo de homologar su tergiversación a la verdad, la tendencia a reducir su alcance a posiciones maniqueas, a tendencias reduccionistas, como las que muy bien señalaba Jorge en tu editorial, ¿no es cierto?, al decir que nuestro mayor enemigo es la simplificación. La simplificación es un procedimiento mediante el cual lo complejo pasa a ser materia de discriminación sectaria. Y en el caso de las universidades públicas, creo yo que hacías muy bien en transmitirle a nuestros oyentes no la necesidad de creer que las universidades públicas no adolecen de infinidad de imperfecciones y aún de abusos administrativos, y aún de una multiplicación verdaderamente demagógica como la que ha tenido lugar en los años del kirchnerismo, sino la necesidad de que, despejando el terreno de esos abusos, reduciendo la visión del mundo académico, evitando reducir la visión del mundo académico a un punto de vista generalizado, reconozcamos lo que las universidades públicas, como bien recordaba Mónica en su caso personal, tienen que ver con logros fundamentales de la identidad cultural de nuestro país. Por eso tu reivindicación fue primordialmente la de tender a llevar a cabo una discusión razonada y razonable, como bien decía. No se trata de renegar de todo aquello que ha envilecido también a las universidades por el abuso que de ellas se ha hecho desde el punto de vista ideológico. Se trata de entender lo que aportan, de lo que significan, de las oportunidades que brindan, de quienes han surgido y surgen de allí con un capital educativo fundamental que sostiene a la Argentina fuera del terreno ideológico, en el campo del pensamiento, del conocimiento y de la investigación. Si nuestro mayor enemigo es la simplificación, fue precisamente José Cretaz quien también dijo, bueno, evitemos las simplificaciones cayendo en el maniqueísmo que nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, que del lado del periodismo, que injustamente es atacado desde generalizaciones brutales y descalificaciones verbales como las que
lleva a cabo el gobierno hacia la condición del periodismo, generalizando y homologando a los ensobrados de los 90 o aún de nuestros tiempos con el periodismo general, vayamos a una revisión crítica, autocrítica. No caigamos en planteos corporativos que eluden el reconocimiento de nuestros propios delitos. Personalmente, te diré, Jorge, que yo entiendo que la indignación que produce la actitud presidencial en esta materia no proviene de una defensa cerrada y homogénea de la corporación periodística, sino que proviene de que personas muy concretas han sido señaladas como delictivas, como corruptas, cuando sabemos perfectamente que no lo son, y aquellas que sí son corruptas, fuera aún del campo periodístico, no solo dentro de él, como por ejemplo ocurre con el caso de la designación del juez Lijo, en casos así no hay palabras críticas, no hay denuncia. Entonces, no estamos defendiendo una corporación, estamos defendiendo a personas concretas, señaladas desde el gobierno como delincuentes, desde una actitud totalmente arbitraria y despótica. Y por último, también te diría que justamente la riqueza del mundo de la cultura, del que forma parte sin duda de modo eminente la universidad, encontró una expresión preciosa, de enorme trascendencia, la palabra de María Zanetti, que nos vino a hablar de lo que significa el cine como un recurso identitario y sanador en el campo de la cultura y de la sociedad argentina. Ella se refirió a la ternura en tiempos de crueldad. ¿Y qué es la ternura en tiempos de crueldad? Sino la posibilidad de ver que valores fundamentales en el campo de la relación humana, en relación justamente a lo que es el sufrimiento, el padecimiento, la enfermedad y las aspiraciones de desplegar proyectos creativos, están vivos en el seno de un concepto tan argentino como es el de la familia de clase media. En ese sentido, me parece que todo el programa estuvo orientado a rescatar el valor de la singularidad y a eludir las generalizaciones peligrosísimas. Interesantísima síntesis, como siempre, Santiago. Estábamos acá con Mónica conversando en el intervalo, mientras pasaban la tanda. Bueno, también nos dejó esa sensación de que nos vamos con la mochila cargada. Se puede estar o no de acuerdo con todo lo que dijo José Cretaz, que fue duro, es un periodista, él habla como parte del periodismo y fue duro, y yo coincido, porque a veces la primera reacción frente al ataque, yo creo que ahí está el problema, frente a los agravios, también tenemos una tendencia incómoda, que es... Claro, entonces tenemos que defender a todos pero esto es lo que logra la generalización, justamente, que es lo que viene haciendo el poder, ¿no? Así es. Si somos todos ensobrados, entonces, tenemos que abroquelar, ahí nos juntamos los ensobrados con los no ensobrados, y ahí hacemos un pastiche que no conviene nunca, ¿no? Sí, exactamente. Bien lo decía, repito, al comienzo de tu editorial de hoy, una nación homogénea, una nación reducida a la masificación, a una siniestra igualdad que no proviene no es la igualdad de los derechos ni la igualdad de los deberes, es la igualdad del anonimato en el sometimiento a la palabra de quien manda. Claro. Bueno, vos sabés que todos estos temas a mí me inquietan tanto como a vos, y me pareció que era conveniente invitar hoy a alguien que honra la palabra que empleó María Zanetti para designar su película, Alemania. Sí. Bueno, pues he invitado a un gran alemán, Teodoro Adorno, filósofo alemán, si los hubo, contemporáneo, vivió entre 1903 y 1969, destacadísimo además en el campo de la música, alumno de Alban Berg, compositor, musicólogo, un pensador de orientación marxista a mediados del siglo pasado, pero de ninguna manera inscrito en una estructura de razonamiento dogmática, sino enriquecido además por los dilemas que le plantean las democracias de hoy, y justamente he creído que con él, de la mano de él, vamos a poder tener
una interlocución muy interesante sobre tantos temas que tocó, sin duda, María Zanetti, por ejemplo, el de la amistad, el de los vínculos, y otros que tocó espléndidamente Gretatz, promoviendo el debate que estamos llevando adelante, al analizar lo que significa el concepto de unidad y diversidad en el campo del pensamiento. Entonces, interesantísimo, lo vamos a tener, vamos a estar charlando un rato largo, Sí. entre Santiago Kovadlov, Teodoro Adorno y yo, tratando de poner alguna... Vamos a conversar con este gran señor, que solo era bajito en estatura. Ajá, sí, porque era chiquito, ¿no? Era un hombre de tamaño reducido y podía ser confundido con un hombre insignificante hasta que hablaba. Claro, impresionante Adorno. Y bueno, vos Comencemos, ¿qué te parece? Sí, empecemos, tenemos Mirá, unos minutos. La obra que inspiró esta invitación que le formulé y que él aceptó amablemente se llama Minima Moralia, en latín, la mínima moralia, es decir, conceptos morales básicos, fundamentales, que él estuvo desplegando desde finales de la Segunda Guerra Mundial, aún durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial y después hacia mediados del siglo pasado. Entre ellos hay una primera reflexión que pongo a tu consideración que dice así: la visión de las posibles ventajas es el enemigo mortal del cultivo de las relaciones humanas dignas. De estas se puede esperar la solidaridad y el estar a disposición del otro, pero nunca que puedan nacer de la consideración de objetivos prácticos. Decime vos si esto no tiene que ver con lo que recordaba José Gretatz y vos mismo planteabas en el editorial. El uso del otro, la instrumentación del otro, el desmedro de una relación humana que él califica como digna. Como bien dice él, de esta se puede esperar la solidaridad y el estar a disposición del otro. Otra vez a tono también con lo que comentaba María Zanetti y con el contenido de su película de Alemania, porque trata de esto finalmente, ¿no? De las relaciones sanas, de las relaciones que son conflictivas, que tienen inconvenientes, que hay que llevarlas adelante, bueno, a pesar de muchas circunstancias, pero no hay ese trasfondo, ¿no? De especulación, de tratar de sacar provecho, porque eso mata cualquier relación pretendidamente amistosa, ¿no? Si no entiendo mal. Bueno, ahí está, ¿no? El panorama que pintabas en tu editorial y retomaba Gretatz al reflexionar sobre la contaminación, vamos a decir, de inmoralidad que de pronto priva en el ejercicio de una profesión como el periodismo, dando vigencia a la posibilidad de que la búsqueda o la investigación de los hechos ceda su lugar al aprovechamiento puramente, diría yo, perverso del poder que implica el periodismo y la posibilidad de difusión. Bueno, todo eso encuentra su contraparte en estos recursos que provienen, diría yo, sin caer en un reduccionismo inverso, de la persona, del individuo, de aquellos valores que el arte, a través del retrato que hace de las singularidades, permite reconocer con nitidez. No hay arte si no hablamos de lo particular, pero si hablamos de lo particular es para retratar también lo universal. Como decía León Tolstoy, ¿verdad? Retrata tu aldea y serás universal. Claro. Cuando un artista toma la palabra, toma la imagen, toma el sonido, nos provee una experiencia personal, si se quiere hasta cierto punto biográfica, pero con una densidad metafórica que permite que lo colectivo, lo que tiene de mejor, puede irrumpir ante nosotros. Claro. Cuando nosotros nos sentimos ahí protagonistas de la historia, aunque no seamos exactamente iguales a los personajes, ¿no? Pero efectivamente nos reconocemos en esa postal, ya sea de la narrativa o la postal, como fue en el caso de la película,
Alemania, exactamente. Me parece que por ahí va la cosa. Bueno, sí. ¿Hacemos una pausa? Sí, claro. Tomate un vino. No tomes vino todavía. No, mirá, no al mediodía. Estoy asediado por el vino y lo peor es que es tan rico acá. Sí, qué rico vino, ¿no? No quiero entrar en discusiones sobre San Juan y Mendoza y el vino. No. Y menos que vos vas a ir a San Juan ahora. Entonces no quiero que tengas algún problema al llegar. Digamos que 2 puntas tiene el cambio. Eso. 2 provincias cuyanas, las 2 tienen muy buena producción de vino. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Volvemos con Adorno. Dale. Bueno, y acá estamos en contacto con Santiago Kovadlov, él desde la ciudad de Mendoza, nosotros acá en la 1110, en la calle Sarmiento, conversando nada más ni nada menos que sobre Teodoro Adorno, a quien hemos invitado en este domingo especial. ¿Cómo Así es, seguimos? Él muy agradecido y deseoso de volver a intervenir. Fíjate qué reflexión nos propone para retomar nuestra conversación. La frase del Nuevo Testamento, quien no está conmigo está contra mí, ha permanecido desde siempre escrita en el corazón del antisemitismo. La nota fundamental de la dominación consiste en remitir al campo enemigo a todo aquel que, por cuestión de simple diferencia, no se identifica con ella. Carl Schmitt definió la esencia de lo político directamente mediante las categorías de lo amigo y lo enemigo. La reducción a priori a la relación amigo-enemigo es uno de los fenómenos primordiales de la nueva antropología. La libertad consiste no en elegir entre blanco y negro, sino en escapar de toda alternativa preestablecida. Así nos dice Teodoro Adorno. Escrito hoy. Parece, ¿no? Tiene todavía la tibieza de una frase que hubiese compuesto en esta mesa que compartimos. Tal cual. Carl Schmitt definió la esencia de lo político directamente mediante las categorías de lo amigo y lo enemigo. La reducción a priori a la relación amigo-enemigo es uno de los fenómenos primordiales de la nueva antropología. La libertad, en cambio, consiste no en elegir entre blanco y negro, sino en escapar a toda alternativa preestablecida. Y recordemos que Carl Schmitt fue tomado como base por Ernesto Laclau, por eso nos suena tanto este debate, esta conversación, tiene tanto que ver con la actualidad. Fue retomado por Ernesto Laclau, quien hizo una interpretación desde su puesta izquierda de cómo aprovechar esta división entre amigo-enemigo, de cómo agudizar esas contradicciones supuestamente a favor de una causa noble. Así que estamos hablando de Teodoro Adorno y estamos hablando de su vigencia. Me parece que es una característica, Jorge, bien lo sabemos. Sí. Lo que define la vitalidad de un pensador es que, proveniendo muchas veces del pasado, en este caso medio siglo, nos habla de la actualidad. Claro. Esta aptitud visionaria que permite mostrar con qué insistencia los prejuicios luchan por sobrevivir, nos lleva a nosotros a convocar permanentemente a pensadores, a creadores que contribuyan con su flexibilidad autocrítica, con su conciencia profunda de eso que el propio Adorno consideraba cuando decía el pensamiento debe reflexionar sobre sí mismo si quiere hoy llegar a ser verdadero. Claro. El pensamiento no es verdadero porque tiene razón, sino porque tiene capacidad de criticar sus excesos. Claro. Y me pareció impresionante también invocar esto de Adorno hoy, estas reflexiones de Adorno hoy, cuando él habla de la idea amigo-enemigo en Carl Schmitt y cuando lo traslada dice la idea del judío enemigo. Y hoy estamos nuevamente, Santiago, frente a un problema gravísimo en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero.
cosas que creíamos que nunca más íbamos a tener que hablar, las estamos viendo en estos días con hordas enardecidas acusando a un pueblo de culpabilidad por existir, ¿no? Tal cual. Le urge al fanatismo revivir a su enemigo. Y así como siempre estaremos en contra de quienes homologuen la cultura islámica al extremismo terrorista, de igual manera diremos que quien homologue al pueblo judío con el enemigo mortal al que debe combatir, pues saldremos a decirle que carece de reflexión. Como diría Adorno, no tiene sentido autocrítico. Fíjate que uno de los aspectos interesantes del planteo que nos trajo José Cretaz es el haber puesto el acento en la necesidad autocrítica. Claro. Pero esto mismo, tener espíritu autocrítico, es algo que nunca faltó en aquellos periodistas atacados por el gobierno. ¿Quién puede decir que la autocrítica está ausente en un hombre como Joaquín Morales Solá? ¿Quién puede decir que la autocrítica ha faltado en el pensamiento de un Jorge Fernández Díaz? Entonces, no homologuemos sin duda el derecho personal a lo corporativo, pero comprendamos que el gobierno, al generalizar, se priva de la posibilidad de pensar. Y ya que de pensar se trata, hay un aspecto, ¿sabés?, que señala Adorno muy interesante. Sí. Él habla del goce de la creación, y se notó mucho cuando hablaba con María Zanetti, la felicidad de crear, ¿no? Dice Adorno que, a diferencia del burócrata, del que está obligado a emplear horas de trabajo en actividades que no lo complacen, perdón, que no lo complace, el creador homologa las horas de trabajo a sus horas de placer. Y dice en ese sentido tan interesante: pocas cosas distinguen tan profundamente la forma de vida que le correspondería al intelectual de la del empleado, obligado a llevar adelante su tarea sin convicción y por necesidad. Y esto es el hecho de que aquel no admite la alternativa entre trabajo y placer. El trabajo, para el creador, es placer, aún en el esfuerzo más desesperado. La libertad que connota es la misma que la sociedad solo reserva para el descanso, a la vez que mediante tal reglamentación la anula. Fuera de su trabajo, que ciertamente incluye lo que los burgueses dejan para el término de la jornada bajo el nombre de cultura, no puede entregarse a ningún placer distinto. Donde hay trabajo, hay para el creador placer, por mayores que sean las dificultades que enfrenta, porque en todo momento está en juego su subjetividad. Es tan difícil imaginarse a Nietzsche sentado hasta las 5 a la mesa de una oficina en cuya antesala la secretaria atiende al teléfono como jugando al golf, cumplido el trabajo del día. Bajo la presión de la sociedad, solo la ingeniosa combinación de trabajo y felicidad puede aún dejar abierto el camino a la auténtica experiencia. La atomización se abre paso no solo entre los hombres, sino también dentro del individuo mismo, entre sus esferas vitales. Cuando trabajo y esparcimiento se asemejan cada vez más en su estructura, más estrictamente se los separa mediante invisibles líneas de demarcación. De ambos han sido por igual excluidos el placer y el espíritu. En uno como en otro imperan la gravedad animal y la pseudoactividad. Si el trabajo no es placer, no es auténtico trabajo. Y si el placer no está unido al trabajo, pues entonces es aislamiento y desconocimiento. Qué interesante, ¿no? Es una gran definición de la alienación, por otra parte, ¿no? Bien, exactamente. Claro, me acordaba, ¿sabes qué? Cuando lo estabas leyendo,
y a mí se me aparecía la imagen de Charles Chaplin en la rueda de tiempos modernos, ¿no? Ese alegato sobre la alienación que llevó tan magistralmente al cine, ¿no? Es decir, que lo que Adorno nos dice es, habla de la condición humana, trabajamos, no podemos separarnos, tener un día domingo para tratar de vivir felices, y el resto es una tarea inhóspita, insólita, imposible de soportar, ¿no? Bueno, me parece que es muy profunda la reflexión, ¿no? Sobre por qué Está hablando de una sociedad que además, al segmentar, dividir y contraponer trabajo y placer, también contrapone el derecho a la subjetividad a realizarse en el trabajo, claro, y a encontrarse en el placer cumpliendo con aquello que le complace, claro, con aquello que le es importante para verse realizado en términos de identidad. Claro. Son señalamientos en este libro, Mínima Moralia, de Teodoro Adorno, muy interesantes, porque abarcan una gama muy diversa de experiencias características de nuestras sociedades. Otro aspecto muy curioso que él desarrolla y que te va a interesar es cuando habla de la lentitud y la velocidad. Dice así: lo que desde el surgimiento de las grandes ciudades aparecía como premura, nerviosismo, inestabilidad, se extiende ahora de un modo epidémico como antes lo hacía la peste o el cólera. Además hacen su aparición fuerzas con las que los apresurados viandantes del siglo XIX ni siquiera podían soñar. Todos tienen siempre algo que hacer. El tiempo libre hay que aprovecharlo como sea, como si no fuera libre. Se hacen planes respecto a él, se invierte en empresas que hay que realizar, se lo llena con asistencias a todos los actos posibles, o simplemente yendo de aquí para allá en rápidos movimientos. La sombra de todo esto se proyecta sobre el trabajo intelectual. Este se lleva a cabo con mala conciencia, como si fuese algo robado o alguna ocupación urgente. Pareciera como si dedicándose a él uno estuviera perdiendo el tiempo. Para justificarse a sí mismo, el intelectual se acompaña de gestos de agotamiento, de sobreesfuerzo, de actividad contrarreloj, que impiden todo tipo de reflexión, que impiden, por tanto, el trabajo intelectual mismo. A menudo parece como si los intelectuales reservasen para su propia producción justamente las horas que le quedan libres de sus obligaciones, de las salidas, de las citas, de las inevitables celebraciones. Y añade, al mismo tiempo, a través del caprichoso exceso de tareas, se aprende que realmente a uno no le resulta más difícil vivir sin yo, sino más fácil. Hay una fuerte propensión a dejarse de lado bajo la bandera del estoy tan ocupado. Qué impresionante, ¿no? Vivir sin yo. Vivir sin yo es más fácil. Claro, es más fácil que asumirlo, ¿no? Que asumir. Así es. Claro. Muy interesante, ¿no? Me parece que además muy interesante en estos tiempos que corren, ¿no? Donde hay, yo creo que en algunos temas, por lo menos una parte de la sociedad, porque tampoco en esto se puede generalizar, así es. Hay más discusiones al respecto, porque, a ver, te lo pongo como hipótesis, ¿no? La tecnología, así como produce algunas alienaciones, también deja más tiempo libre, por llamarlo entre comillas, ¿no? Deja más tiempo, se viaja más rápido, se comunica uno más rápido, escribe más rápido porque hay máquinas, porque puede dictarle. Bueno, también te planteo un tema de qué haces con tu vida en el tiempo que la tecnología te hace ahorrar, ¿no? Ahí está. Esto lo planteaba, recordás magníficamente, Erich Fromm, en un libro sobre el miedo a la libertad. Claro. Es decir, allí donde puedo disponer de más tiempo, ¿cuento conmigo? Claro. ¿Hay un yo que está dispuesto a la libertad?
o más vale atiborrarse de actividades una y otra vez para poder escapar a ese espejo que nos pregunta quiénes somos. Claro. Dice Adorno, fíjate, sí. La pseudoactividad es como un reaseguro, la expresión de la disposición a la autorrenuncia, solo mediante la cual se intuye la posibilidad de garantizar una cierta autoconservación. En la base de todo esto está lo que en la burguesía solía llamarse sin motivo huida de sí mismo, del vacío interior. Solo así se mantiene vivo, hinchándose cada vez más, el monstruoso aparato de la distracción tan típico de nuestras sociedades. Tal aparato de la distracción canaliza el impulso a la participación que de otro modo se lanzaría de manera indiscriminada y anárquica en forma de promiscuidad o agresión salvaje sobre lo colectivo. Distraerse es también ausentarse de uno y no solo entretenerse. Bueno, muy actual lo que vos traés de Adorno. Estaba pensando un poquito en Spinoza y en aquello de actuar como esclavo, ¿no? Si estas cosas de alguna manera no se unen. Claro que se unen, por supuesto que sí. No hay duda alguna de que lo que un pensador tiende a señalar es la patología de la fragmentación, esencialmente. Y esto ha recorrido, fíjate vos, todo el programa de hoy. A mí me impresiona mucho ese hilo conductor que va trazando una demanda común tanto a nuestro editorial como a los entrevistados que tenemos, como a nuestra conversación de la tertulia. Necesitamos entender que lo singular, lejos de ser la antítesis de lo colectivo, es acaso su expresión más plena, más acabada. ¿Por qué? Porque en lo singular se juegan aquellos valores que justamente el arte tiene la capacidad de poner de manifiesto a través de una primera persona del singular, como es la obra creadora de alguien, y es dejar en evidencia cómo son valores sociales, valores de una educación determinada, los que se juegan en el despliegue de una vida personal, de una vida que podemos llamar íntima o familiar. ¿Cuántos temas para conversar, para seguir tirando del hilito? Porque, bueno, estamos planteando de alguna manera cuestiones existenciales, ¿no? Eso es. Existenciales. ¿Para qué? ¿Para qué queremos la libertad? ¿Qué es la libertad? Pero además, ¿para qué la queremos? Porque mucha gente, volvemos a decirlo, actúa como esclavo pensando que está actuando por la libertad, ¿no? Pero su comportamiento es de esclavo. Claro. Esto me parece fundamental, ¿no? Y bueno, me encanta efectivamente, esto que vos decís, cómo los temas se fueron encontrando otra vez en nuestro programa, con la experiencia de la película Alemania, las cosas que decía Marisa Zanetti, tan cercanas a esto, ¿no? A esta reflexión de Adorno. Eso es, y esta idea que por último te quiero comentar, que me parece importantísima, que los fenómenos del presente no son fenómenos autónomos e independientes del pasado. Hay entre el modo como hemos vivido y el modo como vivimos una relación de interdependencia muy profunda que desbarata la presunción prejuiciosa de que el pasado es lo que queda atrás y el presente es lo que se independiza del pasado. Mira esta reflexión en torno a la cultura. La afirmación de que Hitler ha destruido la cultura alemana no es más que un reduccionismo de los que desean reedificarla desde sus mesas de despacho. Lo que Hitler ha aniquilado en arte y pensamiento llevaba hace ya tiempo una existencia escindida y apócrifa cuyos últimos refugios barrió el fascismo.
No se hagan los distraídos, se llama este capítulo. Claro, ¿no? Crean ustedes que la fiebre que tienen hoy la contrajeron. Claro. Bueno, otra gran lección, ¿no? Para atender, ¿no? Otra gran lección. No somos obra de casualidades. No, lo que pasa en la sociedad, no todo depende de nosotros, pero una gran parte depende de nosotros, ¿no? Y lo peor que nos puede pasar es no reconocer cómo, o sea, poner en un afuera temas como el nazismo, como el fascismo, ¿no? Ponerlo en un afuera, fue un producto que nos cayó del cielo, no. Ahí está, no cayó del cielo, venimos trabajando en esa doble dirección que reapareció también en las reflexiones de Greta. Tenemos que alcanzar mayor autonomía crítica en nuestros pensamientos y al mismo tiempo rehuir como fuera las generalizaciones que nos llevan a creer que lo que hoy vive el país, que lo que hoy vive la Argentina o vive el mundo, son fenómenos que no guardan relación con lo que hemos sembrado a lo largo del tiempo. Querido Santiago, estamos ahí en el límite, viene Graciela Fernández Meijide con el porqué. Quería, Andresito, poner un tema como corresponde, ojalá que podamos, ojalá que yo tengo un reloj ahí que me dice, me distorsiona un poquito. Vamos a ver, que lo disponga, nos dispongan los que saben. No hay duda. ¿Nosotros nos reencontramos con Graciela o vos? Nos reencontramos, por supuesto. Bueno, magnífico. El próximo domingo creo que ya en la feria, ¿verdad? En la feria, sí, nosotros vamos a estar en la feria. Bueno, te deseo lo mejor, que la pases muy bien en mi provincia, ahora sí. Ahora sí, voy a tu provincia y sabrás de mí. A vos, a Mónica, a los oyentes, un saludo muy cariñoso. Gran abrazo, Santiago. Hasta pronto. Chao. Y siendo 13:52, como siempre, me voy a encontrar, en este caso yo solo, porque Santiago está de viaje, ahora le voy a contar a ellos, a Graciela y a Pablo, con Graciela Fernández Meijide, decía, y Pablo Marmorato, que van a hacer el porqué a continuación de nuestro programa. Así que aprovechamos este ratito para conversar un poco con ellos. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va? Bien, gracias, bien. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, les decía que estamos sin Santiago, o yo estoy sin Santiago, porque está de viaje por Mendoza y San Juan. Ayer le dieron un título de doctor honoris causa en la Universidad de Mendoza, y hoy viaja a San Juan para dar una conferencia. Así que bueno, les deja un gran abrazo. A tus pagos, Jorge. ¿Cómo? A mis pagos, sí, a San Juan. Sí, efectivamente. Así que les deja un abrazo. Bueno, gracias a ese paseandero. Bueno, estuvimos nosotros, les cuento, Pablo, Graciela, Pablo le va a interesar particularmente, estuvimos hablando un largo rato con José Cretaz, que es periodista, experto en comunicación, yo diría que es uno de los tipos que más ha estudiado el tema comunicaciones en la Argentina, gran columnista del diario La Nación sobre este tema. Y bueno, fue una conversación interesante sobre periodismo, medios. El pretexto fue los ataques nuevamente del poder hacia el periodismo, en particular las agresiones de Milei. Pero bueno, José tiene una postura también muy interesante, que es, ojo, que el periodismo está en el peor momento de credibilidad de su historia, acá y en el mundo entero. Entonces tenemos cosas para revisar nosotros, no es solo, es cierto, dice, está mal que te insulte, está mal, pero el periodismo ha hecho muchas macanas y tenemos que revisar. Así que le dimos le dimos una vuelta al tema, ¿no? Claro, ¿qué tenemos que hacer desde acá? Claro, tenemos que ¿qué hacemos nosotros, no? Es decir, sí. Porque claro, Graciela estaba pensando, Pablo, que al recibir el ataque tan brutal, en este caso del presidente, pero lo estuvimos viviendo durante los años de kirchnerismo con mucho, de manera muy notable, cómo reacciona cualquiera, y reacciona corporativamente. Entonces,
en lugar de discutir tu propio oficio, los problemas que tenés, te abroquelás. Y terminamos todos enchastrados, ¿no? Eso también es cierto. Sí, es cierto. A ver, las personas que fueron insultadas directamente por Milei, Sí, y que yo conozco Sí. muy bien de años, justo son los buenos. sí, no sé si son los buenos, Y sí. no es que no metan la pata No, pero- a veces, ¿no? Pero son gente bien formada, Así es. informada, normalmente da la noticia, cuenta las cosas, hace sus comentarios, tiene derecho a hacer comentarios en tanto sean amplios y respetuosos, que no estén de acuerdo con el poder, Absolutamente. tiene derecho, porque en ese caso no solo es un ciudadano más, sino que está informando. Y además hay otra cuestión que yo agregaría, y supongo que ustedes también. Cuando desde el máximo poder, que en el caso de la Argentina es el presidente de la nación, o la presidente de la nación, Sí. se ubica en la mira a una persona, un grupo, lo que fuera, y se dice públicamente y se habla mal de ellos, Ujú. lo que se arriesga, me parece a mí, es que de pronto alguien pase a la acción. Claro, No sería la primera vez claro. que, queriendo ser más papista que el Papa, se pase a la acción. Claro. Claro, porque además los ataques son de carácter moral. Es decir, no es que se está criticando, dice una cosa que no estoy de acuerdo y la contesto, sino que le digo imbécil, estúpido, mentiroso. Bueno, son agravios. Son agravios serios. Claro. Puede ser que alguien que esté mal de la cabeza, Sí, sí, sí. queriendo congraciarse con el poder, pasa a la acción, como se ha visto que pasó en otros lados. Sí, 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 no demos ideas, pero es verdad. Sí. Sí, 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 es cierto, es cierto. Por lo tanto, mucha responsabilidad tiene que tener el poder cuando hace este tipo de comentarios. Bueno, estos son directamente injustificables, ¿no? Decirle imbécil a alguien, la verdad que no se justifica, salvo en un momento de calentura, ¿no? Pero además, ¿qué haces con eso? Claro, ¿qué aporte De verdad, haces? Porque suponete que el periodista es un imbécil. Sí. ¿Y? ¿Por qué no? Claro, claro, si está lleno de imbéciles. Si es un imbécil y vos no le gustás como presidente o candidato antes de ser presidente, lo que fuera, y es un imbécil, y bueno, ya él. Claro. No, yo creo que estamos, Graciela, y estamos ante una táctica, ¿no? Como no hay oposición, el populismo, le guste o no le guste a Milei que lo definan así, el populismo busca un enemigo. El kirchnerismo lo hizo, Kirchner lo hizo con los periodistas, Cristina lo hizo con los periodistas, y después se le complicó cuando apareció una oposición. Pero como estamos en un momento de mucha fragilidad de la oposición, hay que tener enemigo, y entonces el enemigo es Joaquín Morales Solá, o es Jorge Fernández Díaz, o es... Exactamente, sí. Y últimamente María Laura Santillán. María Laura Santillán, exactamente. Tremendo todo, digamos, una bajeza, ¿no? Claro, pero y uno se pregunta por qué. Sí, claro. Bueno, Claro. qué sé yo. Si estabas protestando... ¿Cuánto tiene que aprender mi de...? parte, Perdón. Si estabas protestando de mi parte, te doy la razón. ¿Qué decías, Pablo? No, digo, ¿cuánto tiene que aprender en ese área también de uno de sus presidentes predilectos, de Carlos Menem, ¿no? Pues si hubo Menem, obviamente que hubo dislates de Sí, Menem, tiene que aprender muchas cosas, que no aprenda lo malo, Pablo, porque hoy hablaba Cretas y yo creo que los grandes ensobrados, la gran incursión del poder con el periodismo y la compra de periodistas,
fue en ese periodo, ¿no? Una distorsión completa de los medios de comunicación. Se llamaban los Sí, sobres pensaba de la también en la felicidad. relación que tenían. Sí, claro, bueno. Sí, están las dos cosas. Pensaba también en la dinámica que tenían algunos dirigentes, ¿no? Sí, como sí, Carlos sí. Corach, como otras personas, de poner la cara todas las mañanas. Sí, sí. También lo que venía por el lado de la prensa, de las críticas, pero también está esa parte de eso. Sí, fue muy corrupta la política en ese periodo con el periodismo, fue espantosa. Sí. Bueno, Sí. sonó el pip de las Sí. 3, de las 14, así Las que empieza porque yo les mando un abrazo, Graciela, Pablo, Gracias. y nos gracias. encontramos el domingo que viene. Sí, y si lo whatsappeas a Santiago, mandarle un abrazo. Debe estar escuchando, así que debe recibir Bueno. seguro el abrazo tuyo. Le mando un abrazo y nos encontramos el domingo. Chau, chau, chau. Chao. Chau a los dos.